Dese cuenta cómo podemos aumentar nuestra fe. Dice en Romanos capítulo 10, en el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe aumentará por medio de oír la palabra de Dios. Debemos leer la palabra, escuchar la predicación y practicar la enseñanza bíblica. Así aumentará nuestra fe. Cuanto más escuchamos y practicamos la palabra de Dios, más nuestra fe ha de aumentar. La fe también aumentará si aceptamos nuestra incredulidad. Dice Marcos capítulo 9, en el verso 23 y 24. Y Jesús le dijo: si puedes creer esto, al que cree, todo es posible. 24. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Asimismo, dile al Señor: ayúdame con mi incredulidad. Una pequeña semilla de fe puede crecer maravillosamente. Dice en Mateo capítulo 17, en el verso 20: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una pequeña porción de fe se puede desarrollar poderosamente. Pero no confundamos la fe en Dios con la confianza en las cosas materiales. Dice en Salmos capítulo 20, en el verso 7: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. La fe en Dios consiste en poner toda nuestra fe en el Creador y no en la fuerza que no provenga de Dios. El confiar en la riqueza no es fe en Dios. Dice en Salmos 52, verso 7: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Mire cómo dice: la fe en lo material te mantiene en tu maldad. No confundas la fe con la confianza en los políticos. Dice en Salmos 146, en el verso 3: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La fe en Dios nada tiene que ver con confiar en imágenes. Isaías capítulo 42, verso 17: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Mire la consecuencia de no confiar en Dios. Isaías capítulo 31, verso 3: pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. También dice la palabra que hay maldición cuando no confiamos en Dios. Jeremías capítulo 17, verso 5: así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía,
y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Ahora veamos la fe con las obras. Dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto que acabamos de leer no significa que las obras, o sea, lo que hacemos, no son importantes. La fe viene primero como regalo de Dios, y las obras son la materialización de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras no aprovecha. Leamos Santiago capítulo 2, versos del 14 al 18. Dice el 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como acabamos de leer, nuestra reacción a las necesidades de los que están a nuestro alrededor son una prueba de la realidad de nuestra fe. Santiago resume la conexión entre la fe y las obras con el ejemplo de la relación entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras te hace vano. Santiago capítulo 2 en el verso 20. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? También nos dice que las obras perfeccionan la fe. Santiago capítulo 2, verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El apóstol Santiago concluye diciendo, la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Veamos que las obras con fe glorifican a Dios. Mateo capítulo 5 en el verso 16 dice así: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ahora veamos que las obras sin fe es humanismo. Mateo capítulo 6 en el verso 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como acabamos de leer, recibirás recompensa según para quien lo hagas. Si lo haces para Dios, recibirás recompensa de Dios. Si lo haces para el hombre te dará la recompensa.